presentamos el programa Cuenta Conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta Conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga. Bienvenido a su programa Cuenta Conmigo. Les habla la hermana Rocío González y está conmigo mi compañera. Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Romina Humana y como siempre un gran placer para mí estar con ustedes el día de hoy compartiendo la hermosa palabra de Dios. Amén. Y les recordamos que puede seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra en Radio Cristo, la piedra angular, y en la página de Cuenta Conmigo, y también nos puedes buscar a través de Roku TV, Fire TV y de la web www.radiocristolapiedra-angular. Bien, hoy vamos a estar tocando un tema de algo que estamos viendo mucho a nuestro alrededor y se llama la depresión. Ese es el tema del día de hoy. Y vamos a estar leyendo como versículo clave en Primera de Reyes 19:4, y la palabra de Dios la leemos y dice así: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos hablando de Elías, un profeta que Dios lo usó grandemente, y él cuando oraba, Dios lo escuchaba, Dios le respondía, pero hay momentos en que los siervos de Dios, por muy usados que sean, vamos a pasar por espíritu, le diríamos yo, de depresión, ¿verdad? Y la depresión llega a todos de alguna manera, ya sea que usted sea muy espiritual o no sea tan espiritual, de alguna manera te va a tocar a la puerta. Y tenemos lamentablemente que aceptarlo, que en el mundo que vivimos, nuestro alrededor, aún los cristianos están siendo afectados, ¿verdad? No solamente los adultos, los ancianos de la tercera edad, los niños, las mujeres, no importa tu sociedad, si eres rico, si eres pobre. Se habla de que hay 350 millones en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La cual dice que la depresión es un desorden mental común y lo caracterizan por una constante tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente se disfrutarían y la incapacidad de hacer actividades diarias. Cuando una persona entra en esta situación que le llamamos depresión, los síntomas afectan tanto físicamente como espiritual. Y la depresión, ¿verdad? A veces es como una nube de dudas, temores, miedos, y es una neblina que no puedes ver las cosas como debieras, ¿verdad? Literalmente la palabra depresión en la Biblia no aparece, pero leerla nos puede ayudar a entender que algunos personajes en la Biblia también lo sintieron y lo pasaron por aquí, ¿verdad? Y los cristianos también pasamos por esto. Es un tema que muchos lo han hablado, pero vamos a hablarlo hoy, indagarlo más, estudiarlo, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos en el Señor que están pasando por eso. De hecho, ayer me asombró que estuve en una reunión y que habían 3 personas en depresión. Así es. Entonces yo dije, wow, y tenemos fe, Romina, creemos en Dios, pero hay momentos en que las circunstancias que están viviendo caen en esto. Y es que es normal, Dios nos dio sentimientos, vamos a sentir la tristeza, nos vamos a sentir incapaces de poder arreglar algo, pero lo malo es quedarse ahí en eso. Así es, así es. Y más cuando está en nuestro entorno, en nuestro alrededor, y muchas veces aún sin conocer a la persona, pues queremos decirle algo, queremos alentarlo, queremos darle una palabra que cambie todo, porque no queremos ver a nadie triste y mucho menos sumergido en la depresión. Entonces ojalá fuera así de fácil como decirle 2 palabras, la persona nos escuchara y su vida cambiara. Pero no, esa persona parece que no quiere oír, no quiere escuchar, Cuando no está quiere en esa nada. situación no quiere, se cierra, no quiere
que nadie le diga nada. Así es, entonces son muchas las razones o pensamientos que una persona siente para llegar a ese punto de depresión, sabiendo que se empieza por la tristeza, la cual se va alimentando poco a poco. Y si no se detiene, pues donde se convierte en este estado depresivo. Y es donde comienzan a manifestarse los síntomas. Pero como creyente hay muchos motivos para estar alegres y gozosos, pero recordemos que vivimos en un mundo caído. Solo aquel que conoce a Cristo es donde Dios abre nuestros ojos y somos más sensibles a reconocer la maldad y el dolor que puede existir. Así que de alguna forma podemos entender la situación de otros, que es lo que le queremos pedir a Dios, el poder comprender, el poder mirarlo con ojos de amor, de comprensión, tolerancia y no enjuiciar a la persona. Así que hermana Rocío, pues nos tienes una historia hoy de Elías. Sí, vamos a hablar de Elías, un profeta de Dios, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce, que Dios lo usaba y era de las personas que cuando él oraba, Dios lo oía. De hecho, antes de él caer en esto, porque él cayó en depresión por temor, temor a perder la vida. Muchas veces la gente cae por el temor a estar solo, por el temor o por una pérdida, ¿verdad? Perdí a un hijo, perdí un familiar, perdí un negocio, entonces la gente se pone así. Pero en el caso de Elías, él era un hombre que había mostrado el poder de Dios a los que no lo eran, al rey Acab, y dice que él le dijo, bueno, vamos a ver si Baal es el Dios todopoderoso. Él mandó a hacer un altar y todos adoraron ahí, pero nunca Baal les contestó. Pero sin embargo él vino, hace el altar, hace una zanja, la llena de agua, cae fuego del cielo, Amén. El Señor lo consume y podemos ver cómo Dios usaba grandemente. Después lo vemos cuando él está orando por lluvia, porque por 3 años y medio había orado para que no lloviera. Ahora ora para que venga la lluvia. O sea, era un hombre usado. Pero cuando la reina, ¿verdad?, Jezabel se dio cuenta de lo que Elías había hecho, ahora ella viene y dijo que lo iba a matar como él había matado a todos los profetas de Baal. La Jezabel era una mujer conocida por mala, era mala, ella torturaba feo a los que iba a matar, les sacaba la piel vivos, les echaba vinagre, los quemaba vivos. Entonces como que cuando él oyó que Jezabel venía detrás de él le da temor. Y eso es lo que muchas veces la gente cae en la depresión. ¿Y quién no, sabiendo que Jezabel era así? Sí, entonces él Totalmente. dice en el verso 3, cuando él vio el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y se fue a Berseba y se fue por un desierto, caminó un día. Las personas cuando entran en depresión se aíslan, también entran en ese desierto donde están solos. Y yo creo, ¿verdad?, por mi experiencia, que empezamos a escuchar la voz del enemigo que nos dice cosas. Tú no puedes, no hay salida, estás sola, nadie te quiere. Todas esas cosas que uno empieza a oír y que si uno cae en eso, se puede quedar mucho tiempo. Por eso hay que buscar a Dios, porque en ese momento pues uno puede caer. Dice la Biblia que entonces cuando él estaba ahí, se sentó debajo de un árbol, que era un enebro, y deseaba morirse. Y eso es lo que la depresión también lleva. La gente dice, mejor yo me muriera. ¿Para qué estoy aquí? Como que soy un estorbo, como que ya no sirvo. Todas esas voces vienen a nosotros y lo mismo le pasó a él y él llegó a decirle al Señor, quítame la vida. Llegó hasta desear la muerte. Sí, y eso es lo normal en una persona que está en depresión. Por eso hay que tener mucho cuidado y entender a una persona cuando está así, porque de acuerdo a lo que tú digas puede actuar. Así es. Puede cometer un error grande. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes que se han suicidado por esto, porque les ha venido tan fuerte que si usted les dice algo es como un empujón. Esa persona puede quitarse la vida. Y dice que entonces cuando estaba ahí dormido, vino un ángel y lo tocó, ¿verdad? Y entonces cuando el ángel vino y lo tocó, le dijo el ángel, mira, eso está en el verso 5, le dijo, levántate y come, porque la persona en depresión tampoco quiere comer.
Así y es. pierde las fuerzas, ¿verdad? No tiene ánimo de nada, pero él lo miró y había ahí una torta cocida. Mire, Dios le mandó esta comida, una torta cocida, le dio agua y él comió y se volvió a dormir. ¿Qué me dice eso a mí? No es fácil salir de ahí, porque ya el ángel lo alimentó. El ángel le dio fuerzas, hermana Romina, pero él volvió a Y así acostarse es, a dormir. en el estado en que estemos, si Dios tiene un propósito, Dios te va a levantar, así como le pasó a Elías. Lo alimentó, lo motivó hasta el momento que salió de la cueva. Así es Dios con cualquier persona en tu camino que estés pasando por una situación. Dios te va a alentar, Dios te va a mandar personas, Dios te va a mandar ángeles a anunciarle la palabra de que queda camino por recorrer. Amén. Pero en el caso de Elías fue muy profundo, no entiendo por qué a veces los seres humanos caemos en esto, hay que tener cuidado, porque viene el ángel, le vuelve a decir por segunda vez que se levanta, que coma, porque el largo camino le resta. Él se levanta, él come, él vive, como que revivió, ¿verdad? Y se fortalece con la comida, hermana Romina, y caminó por 40 días Así es. y noches y llegó hasta el monte Horeb, donde es el monte de Dios. Pero ahí no se queda la cosa, se mete en otra cueva. Y ahí es donde Romina nos va a decir por qué será que ya él está fortalecido, ya Dios le dijo que le falta mucho, pero él se vuelve a meter en una cueva. ¿Qué tú crees? ¿Por qué él lo vuelve a hacer si ya Dios lo levantó y Dios lo revivió? Bueno, es que no estaba decidido, no estaba claro. Yo pienso que sí estaba decidido, pero había algo que le faltaba todavía. Porque cuando una persona entra en esa situación, no es fácil salir de ahí. Vuelve a oír voces. Sí, Y le vuelve a caer en lo mismo. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque las voces que oímos son muy importantes. ¿Oyes la voz de Dios o oyes la voz del enemigo? ahí es donde tenemos que decidir a quién escuchar, hermanos. Porque en ese estado va a estar la voz del mal susurrándote, ¿verdad? Lo mal que estás y donde Él más te quiere hundir. Pero también va a estar la voz de Dios alentándote, queriéndote sacar de la cueva, queriéndote sacar del desierto, dándote motivos, pero cuesta verlo mientras está en depresión. Va a bastar que Dios toque tu corazón mientras tú lo permitas para que te levantes y salgas de esa cueva. Puede usar a cualquier persona, puede escuchar una canción, puede venirte un pensamiento, un recuerdo, la voz en tu corazón de Dios donde tú digas ya, hasta aquí llego, porque ni siquiera el mismo Dios te puede obligar. Y fíjate que en el caso de aquí de Elías, ¿verdad? Podemos ver que el mismo Dios le habló y le dijo en el verso 10, en el verso 9, dice, cuando estaba metido, él le dijo, ¿qué tú haces aquí? Y ahí es donde nosotros muchas veces tenemos que autorrecetarnos. ¿Por qué yo estoy aquí metida? Y ahí es cuando el Espíritu Santo nos habla y nos saca de ahí y le dijo, bueno, yo estoy aquí porque tengo un celo vivo por Jehová, porque creo que los hijos de Dios han dejado tu pacto y yo creo que solamente yo he quedado porque me imagino que esta mujer mató a todos. Él estaba imaginando lo que no había sucedido todavía. Y fue cuando el Señor le habló y le dijo que saliera afuera y que por ahí iba a pasar la misma presencia de Dios. Y él lo buscaba en un torbellino, él lo buscaba en un viento fuerte, sin embargo Dios estaba en el apacivo. Porque a veces queremos pensar que Dios está con nosotros solo en las grandes cosas, pero no, Dios a veces está ahí calladito esperándonos. Es que ahí es donde es el preciso momento, hermana Rocío, de creer y buscar las promesas de Dios. No escuchar ni imaginarse las mentiras del maligno. Es allí donde en ese apacible, ese silencio de tu corazón, a pesar de las circunstancias que estés viviendo,
puedas recordar las bellas promesas del Señor, puedas recordar las bendiciones, puedas recordar lo que Dios ha hecho en ti, si ya eres un creyente, y si no, pues buscar ayuda, buscar un hermano, que así no sea un creyente, Dios no deja a su creación libre de la nada, porque su intención es conocer al Señor. Y si se está sirviendo de ese momento, de esa situación, para que tú lo conozcas, es donde debes responder con un sí abierto a tu corazón para entregarle al Señor tu vida, tu situación, y así Él opere y te saque de esa depresión que estás viviendo. También tenemos... Y bueno, fíjate, no sé si quieres espera, continuar. fíjate, quería comentar que hace poco salió en las noticias que un pastor se suicidó. Así es. Y uno dice, ¿cómo un pastor Se han visto varios, que no uno conoce solo, la Biblia, lamentablemente. que sabe tanto de Dios? Mire, es que esto es como un espíritu de maldad que trae voces negativas en la que te sientes solo, crees que Dios no está contigo, pero cuando el Espíritu Santo viene y le habla, por ejemplo, aquí a Elías le dijo, no, tú no estás solo, hay más, hay muchos más que no han doblado rodillas a Baal, así que sal de esta cueva, levántate y camina porque yo quiero usarte. Sí, es que la depresión actúa como de manera silenciosa. Sí. Primero, porque no se quiere aceptar. Segundo, a sus familiares, a sus entornos también les cuesta aceptar, y en eso se lleva un periodo de tiempo largo donde ya se ha alimentado, ya no se sabe cuál es el nivel de depresión que pueda tener la persona por guardar silencio. Por eso Dios nos llama a expresar lo que sentimos, a expresar nuestras emociones, a entregar nuestras cargas, para que eso no calle nuestra voz ante los ojos del Y Señor. fíjate que si Elías hubiera cometido un error, donde estuviera, ¿verdad? Así Pero es. una de las cosas que a él le faltaba y era que Dios lo estaba levantando porque él tenía que ir a ungir a Eliseo, su sucesor. Había un propósito. Y entonces él tenía que salir de ahí y le dijo, salga de ahí. Y él salió de ahí y le dijo, vete por el camino y vete a Siria, donde tendrás que ungir a un hijo mío, a Eliseo. Y así que él obedeció a Dios, salió de ahí y se fue camino, porque es que el propósito de él no había terminado. Dios tenía planes, Dios tenía propósitos, pero ¿qué quiero decirle con esto? Por mi experiencia personal, el enemigo te pone voces que tú las escuchas, pero si te quedas oyéndolas mucho vas a caer en un profundo hoyo. Tienes que salir de ahí con la ayuda del Señor y levantarte. Él salió con sus pocas fuerzas, con la ayuda de Dios, y Dios lo estaba usando, y había muchas cosas que él todavía tenía que hacer para el Señor. Hay otro ejemplo también en la Biblia, Romina, que nos habla de un hombre que había perdido todo también. Así es, tenemos dos ejemplos más, no vamos a profundizarlos tanto como el de Elías, pero sí lo queremos presentar el día de hoy. Es como Job, sí, es otro ejemplo. Él perdió absolutamente todo, como sabemos, hijos, hogar, absolutamente todos sus bienes. Experimentó la pérdida en todos sus aspectos y también perdió su salud. Estuvo padeciendo enfermedades, como él decía, que, bueno, lo llevaron hasta a tener mal olor, sangrar. Bueno, esa descripción que da la palabra de Dios de la enfermedad, hasta donde Dios permitió unas llagas desde la coronilla hasta los pies. Que Job padeciera, pues podemos decir que todo le pasó, o mejor dicho, que no vivió Job. El ardor que tenía, el dolor que tenía, ¿verdad? Era horrible. Así es. Entonces en el capítulo 7 Job describe sus días llenos de desesperanza. Sí, vamos a tomar esta palabra, es muy importante en el tema de hoy, desesperanza. En el capítulo 11:16 dice así: por tanto no callaré, hablaré con la angustia del espíritu, me quejaré por la amargura de mi alma. Desprecio mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjeme paz, no tiene sentido. Esto es una descripción de una persona en depresión, una persona abandonada, una persona que ya no ve futuro, que ya perdió la esperanza. Por eso, como al principio dijimos, los cristianos, los creyentes pueden pasar por situaciones, claro que sí, pero no pueden quedarse estancados allí. También otro ejemplo es el rey David. Sabemos que David estuvo perseguido, deseó morir también, ¿verdad? Vivió circunstancias fuertes, también se apartó, también se escondió, ¿verdad? Por los enemigos que lo perseguían. Tuvo miedo, tuvo desesperación, tuvo preocupación,
Pero David también acudió al Señor. Tuvo varios momentos de angustia, pero en el libro de los Salmos podemos ver a un David triste, angustiado, desesperado, agotado. En uno de los Salmos dice que él gemía de su angustia, pero al mismo tiempo decidió buscar al Señor. Él no se quedó allí estancado, él no se quedó derrumbado. Él se levantó, recordó las promesas del Señor y pidió auxilio. De allí es donde vienen tantos salmos de gozo y de alegría y representando la grandeza del Señor, que el mismo Dios le inspiraba a David para que estuvieran escritos en la palabra y hoy día pudiéramos leerla en esos momentos donde nos encontramos así. Sabemos que hay muchas situaciones, hermanos, muchas situaciones para justificar, entre comillas, humanamente un estado de depresión. Si pierdes un bebé, en el embarazo, a término, ¿verdad? Cuando recibes una noticia de que tu hijo padece una enfermedad, pasan los años y ese hijo tú lo ves sufriendo por años, llega a cierta edad y agregado a lo que ha sufrido aparece un cáncer. La familia se separa, se divide, no se sienten apoyados. Aquellas madres que buscan y buscan a sus hijos en sus hogares y cuando abren una puerta ya lo ven sin vida porque él decidió ponerle fin. O sea, hay muchas razones, aquellos hombres o mujeres que luego de haberlo tenido todo, absolutamente todo, trabajo, esposa, esposo, hijos, bienes económicos, y un día perdieron todo. Podemos decir que sí habían razones, ¿verdad? Creemos que sí, podemos creer que hay muchos motivos. Amén. Y una de las cosas, ¿verdad? Me venía a la mente una amiga que perdió un hijo. Yo te estuve contando ayer fuera de cámara porque se cayó de un tercer piso y ella estaba muy triste. Tengo una amiga que también perdió un bebé. Hay mucha gente que cuando también le dan la noticia de tener cáncer entra en depresión. Y yo de casualidad ayer veía una película así y él le decía a un amigo a otro que estaba cogiendo quimo, todo está en tu mente, tienes que vencer positivamente creyéndole al Dios y a sus promesas. Tú y yo tenemos que creerle a Dios. Cuando yo pierdo un ser querido, pues que Dios me dé consuelo, que un día lo voy a ver y que Dios me ayude mientras que yo llego allá, que si yo perdí un trabajo, Dios proveerá, que si yo perdí un ser querido, esa era la voluntad de Dios y tengo que aceptarla, que si llegó una enfermedad a mi vida, tengo que reconocer que Él es el dueño y Señor de mi vida y que si Él está permitiendo que pasemos por ahí, Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a creerle a sus promesas, porque escrito está, yo no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue paz. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días de mi vida. El domingo entrando a la iglesia, una señora venía y estaba en depresión, llorando, porque su hijo no le habla, porque ella está muy enfermita, porque ella está sola. Y ahí tuve que ministrarla casi en la puerta, porque yo decía, tengo que dar la medicina que yo también me tengo que tomar, porque a veces uno se desespera con los hijos, pero ahí es donde usted tiene que creer que Dios oyó su oración y que Dios tiene el control con sus hijos. Así que siempre tenemos que creer que tenemos bendiciones y que Dios está con nosotros, ¿verdad? Las personas que tienen un pensamiento negativo donde creen que no hay nadie, que están vacíos, que no están bendecidos, que todo les va mal, esas personas son las que no tienen esperanza, pero nosotras tenemos esperanza. Hay gente que dirá, bueno, pero tú tienes lo que yo no tengo. Quizás no tienes el dinero, pero tienes la esperanza de Dios contigo. Quizás no tienes la capacidad para mover las circunstancias, pero hay un Dios que lo puede hacer, ¿verdad? Y Él, lo que aquí nos queda es enfocarnos en mover los pensamientos negativos y refugiarnos en Cristo. Es que se llega al punto en que te puedes decir, ¿cómo cambiar? Porque ahí no se entiende nada. O sea, te preguntarás, pero ¿cómo cambiar mi situación? ¿Qué puedo hacer? Porque no ves salida, camino. Ni siquiera tienes un motivo para vivir porque no lo encuentras, no existe en tu mente. Pero hoy estamos aquí para decirte que sí hay, que sí existe, que para la gloria de nuestro Dios y Señor nada es imposible, que sí existe esa solución. Porque para Él todo es posible, donde nosotros no vemos camino. Él lo abre, Él lo hay, Él te da un futuro y te va a dar
no una razón de vida, te va a dar muchas razones de vida para continuar, así como la lectura que hicimos al inicio con Elías. Tenía un propósito el Señor, y si tú te sientes así, aislado, te sientes en depresión, créele al Señor, créele. Ese es uno de los primeros pasos que podemos decir, que es creer en Dios, porque si tú te quedas creyendo en tu angustia, en tu depresión, en tu situación, y no miras al cielo y le crees al Señor, es donde te vas a quedar estancado. Pero si tú le abres esa puerta, esa endijita a tu corazón para creer, que es una palabra muy importante, creerle al Señor, tu vida puede cambiar. Si tú escuchas, si de alguna forma ese susurro de cualquier familiar, amigo, conocido y hasta desconocido que te hable una palabra de aliento, trata, así el mundo te diga que no, pero si tú crees y escuchas, todo va a cambiar. En Juan 11, 25, 27, quiero leer la palabra de Dios que dice así, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto se lo decía María. ¿Crees esto? La hermana de Lázaro. Y ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Por qué hablamos de resurrección? Cuando se está en depresión, la gente no quiere vivir. Estamos hablando de una forma espiritual. Mientras no se tenga Cristo en el corazón, no se esté viviendo la palabra de Dios y estamos alimentando estas emociones que nos apartan de Él, pudiéramos decir que estamos en una muerte espiritual. Pero el Señor te quiere dar vida, el Señor te quiere levantar, el Señor te quiere renovar. Solo basta que tú le creas, así como Él le dijo a Marta: ¿tú me crees? ¿Crees que puedo resucitar a Lázaro? Pudiera ser un imposible. Pero si tú estás viviendo una situación, si algún familiar tiene una situación en depresión, ¿tú crees que Jesucristo puede sacarlo de allí? Si tú estás pasando por un momento de depresión, ¿tú crees con que sola disponga tu corazón a creerle a Cristo? Tu cambio llega a ti de forma sobrenatural, de forma milagrosa, porque esas son las promesas del Señor. Amén. Y no solamente hay que creerle a Dios, ¿verdad? Porque yo creo que Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias, puede sacarte de ahí, pero tenemos que creer también que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, muchas veces la persona cae en depresión porque no todo solo es espiritual, por falta de una vitamina. Y yo le decía a Romina, yo estuve leyendo un libro del doctor Dodson, que es muy famoso, donde decía que su madre estaba en depresión porque estaba ya en la menopausia y no salían de ahí, aunque le oraran y aunque le pusieran aceite, no salía de ahí. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo, lamentablemente, mientras que esté en esta tierra, es destructible y vamos a pasar por enfermedades, y una de ellas era que necesitaba estrógenos. El doctor le receta eso y se le fue la depresión. La depresión no siempre, tiene que usted buscar ayuda emocional, ayuda espiritual, pero ayuda física, un profesional que te la, ¿cómo se dice? Cuando uno te la diagnostique. Porque después de que te hagan exámenes, si tú estás bien y no sales de ahí, entonces yo le diría espiritual. Pero cuando tú vas a un médico y el médico te dice, tienes deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, eso causa depresión. ¿Sabías eso? Por eso es bueno que tomemos vitaminas, por eso es bueno que vayamos al médico, nos chequeemos. Pero conozco un caso de una amiga que tiene una hija que siempre está en depresión y lo de ella es neurológico. Yo le decía a Romina, no es espiritual. Dios desea sanarla, Dios puede ayudarla, pero también existen los médicos, existe la medicina. Ahora, la medicina del hombre alivia, pero no sana. Te calma, te mantiene dormido, a veces hasta causa deseos de suicidio. La mayoría de las... Es que hay que tener mucho cuidado. Recordemos que esas dosis de activos son químicos que van a entrar al cuerpo y todos tienen
efectos adversos, efectos secundarios, efectos adversos. Entonces, no es que estamos recomendándolo al 100% porque nuestro primer médico es nuestro Dios. Sí, amén. Sí, sino es dar a entender que hay casos que sí hay alguna patología, ¿verdad?, que causa esta depresión, algún déficit de alguna vitamina, y se pudiera acudir al médico. Si Dios quiere usar esa vía, por eso hay que entrar en oración, hacerlo a la par con el Señor, Sí. no refugiarse netamente en lo que es esa ayuda, porque es permitida por Dios y no estamos diciendo que no, pero es que hay que estar claro que también puede traer consecuencias. Es más fácil, diría yo, para el cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y de todos esos activos, ¿verdad?, que pueden hacerle daño a la salud, pues confiar en Dios. Dios tiene el poder de Amén. hacerlo, Dios Amén. tiene todo, o sea, absolutamente todo, porque ¿quién permitió que se crearan esas pastillas? El mismo Dios le dio sabiduría a la ciencia. Y casi son las mismas plantas que Dios Exactamente, entonces la forma como están preparadas que pueden ocasionar estos efectos adversos. Entonces lo que queremos decir es que si en algunos casos es necesario, está bien, pero si no, muchísimo mejor, porque Dios nos puede sorprender. Dios hace milagros sobrenaturales. Amén. Está bien que se haga un estudio, un análisis. Por supuesto que sí. Y lo importante es que vayamos a la par, ¿verdad? Primeramente, y el primer lugar siempre lo debe ocupar el Señor. Es más, si acudiéramos a Él en primer lugar, como Él lo dice, la solución sería mucho más fácil, pero es que muchas veces cuando se deja de último. Sí, hay que creer en el poder de Dios, hay que creer en su palabra. Cuando yo leo la palabra es vitamina a mi alma, me fortalece, me da fe, me da esperanza. Pero si usted aún así continúa sintiéndose mal, porque el poder de Dios está ahí, pero hay que creerlo, ¿verdad? Debes de recordar que puedes buscar ayuda profesional. Es muy importante cuando usted tiene un familiar especialmente que está en esto, es un peligro si usted no le busca una ayuda que sea profesional, que le chequee a ver qué está mal. Por ejemplo, las mujeres, hermana Romina, somos tenemos la tendencia que por medio de las hormonas hay días en la que pasa deprimida. Y hay días en la que está muy enojada y hay días en la que está muy feliz, de acuerdo al círculo de las hormonas. Y eso hay que entenderlo. Eso es nuestro cuerpo. Pero cuando usted está metido profundo, que no hay días que salga de ahí, a eso se le llama depresión, ya está algo. Ahora hay otras que son metidas por las voces del enemigo que están oyendo, y ahí es donde tú y yo tenemos que acercarnos a Dios en oración, leyendo su palabra, recordando, como dijo Romina, que si Él tuvo el poder de dar la resurrección, Él también tiene el poder de darte vida y sacarte de ahí. Hay que creerle a Dios, a sus promesas, pero sin dejar a un lado que cuando un familiar cae en esto, tengo que tener cuidado, porque hemos visto, mire, hermana Romina, ahora me llega a la mente, unos años atrás no estábamos en este templo, estábamos en un templo en la Bro, las mujeres de la congregación, el 90% estaban en depresión, todas. Y entonces no sabía qué hacer el pastor. Los esposos no sabían qué hacer porque lo que estaban haciendo era yendo a un médico que les recetaba una medicina y los esposos con las mujeres durmiendo. Y el Espíritu Santo me habló y me le habló en sueño y me dijo, dile al pastor que esto solo va a salir en ayuno y oración, porque eso Amén. es espiritual. Amén. Y Ahí fíjate que me voy yo y le digo al pastor, Romina, y el pastor, como que el Espíritu Santo le habló a él también y metió a la congregación completa una semana en ayuno y oración. A Él sea la gloria, porque todas las mujeres volvieron a salir, como que salieron de una bolsa donde todas estaban en depresión y el médico haciendo dinero, porque todas se recetaban el mismo médico, increíblemente, iban al mismo doctor, te lo así digo por es. experiencia porque yo lo viví, iban al mismo doctor y mi hija trabajaba ahí en la clínica y ella las veía llegar y dice, hermana, mami, ¿por qué todas las hermanas de la iglesia están Viene bien? la iglesia. Sí, todas. A tener cita y con yo el me doctor. asusté y me fui a orar y el Señor me reveló, esto es espiritual. Así que hay que saber tener un balance. Cuando es espiritual, Dios lo va a guiar, ¿verdad? Si necesita esa ayuda de la ciencia.
Lo que queremos decir es que siempre, fíjese, la solución, ellas acudieron y una tras otra acudían cuando la solución, el milagro lo iba a hacer el Señor. Amén. Es que siempre es para glorificar al Señor, todo lo que Él permite. Si es una depresión, la va a usar para glorificar tu nombre, porque cuando te saque de allí, ¿a quién vas a glorificar? Amén. El nombre de Cristo, porque tú vas a ser testimonio para contarles a otros el milagro que Dios hizo. Lo que tratamos de decirte es que la larga de ese asunto parece que lo dispones tú o que lo dispongo yo por no ir, por no querer escuchar. Entonces, lo que le queremos pedir al Señor es que poder comprender, tolerar, no meternos en el mundo, porque no podemos caer en depresión, ¿verdad? Lo que queremos ayudar, pero sí con una óptica de poder darle palabra alentadora, poder entender un poquito el mundo que estás viviendo para ayudarte, para alentarte, pero con sabiduría, con la palabra de Dios, porque es muy diferente hablarlo para una persona que no conoce a Dios y para el creyente. Para el creyente Dios nos guía, así como pasó en esta iglesia, ¿verdad? Sabemos que el creyente va a buscar, o es lo que debe hacer, buscar palabra, sea con el pastor, ¿verdad? Buscar consejería, buscar a la iglesia para que lo ayuden a levantarlo. Ese es nuestro refugio en ese momento de angustia. Amén. Es buscar la verdad, es buscar la fortaleza del Señor, La fuerza esa que del viene cielo, sí. ¿verdad? Entonces, y recuerde que la palabra nos la recuerda así también está, a través de así sus está. palabras, ¿verdad? Y entonces la pregunta viene, ¿qué hago con una persona que tiene un familiar que está en esta situación? Número uno, le voy a decir lo siguiente. La depresión no debería estar en un hijo de Dios, ni Amén, así neurológicamente ni de espiritualmente. ninguna forma. Porque usted tiene que buscar ayuda profesional. Segundo, los hijos de Dios nos ponemos tristes porque somos humanos. Sí, me pongo triste, se me murió un papá, se me murió un hijo, pero quedarse ahí en esa tristeza ya se le llamaría depresión. Un hijo de Dios puede estar triste un día, 2 días, 3 días, pero tiene que salir de ahí. Salir en el nombre de Jesús, venciendo y creyendo que Dios es el dueño y Señor y que Él tiene el control y que hay promesas para nosotros. Como decía Romina, Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que no debería existir depresión. Pero tenemos la mala costumbre de decir, está en depresión. No, está triste. No. Se le murió un familiar. La justificación es que somos humanos, Sí, humanos, pero no, somos no, hijos los de hijos de Dios. Dios. Exactamente. No somos deberíamos, hijos de Dios no y deberíamos ni decirlo. Exacto, porque si somos hijos de Dios, ¿qué quiere decir esto? Que le creemos a Dios, que confiamos en Dios, que nuestra esperanza es Él. Lo que pasa es que esos momentos olvidamos esas promesas del Señor. Y al Señor no le agrada que las olvidemos. No. Por eso es que mi hermana Rocío está diciendo, no debería existir la No. depresión. Porque Yo puedo estar triste un ratito. y ya. Y oro y se me va porque Dios me da paz. Eso es lo que Dice, debemos hacer. Él guardará en completa paz. Cuando yo Así me voy es. en oración, sí, claro, soy humana, me pongo triste, se me murió un familiar, me enfermé o no tengo. Yo me pongo triste un ratito, pero cuando oro Dios me da gozo y me da paz, porque Es hay que esperanza. Esa es la oración que hay que entregarle Sí, al Señor. amén, Estoy amén. triste por esto, por esto. Amén. Esa es la oración que el Señor quiere escuchar de Así nosotros. debería de ser en los hijos Ayúdame, de Dios. porque estoy triste por esto, por esto y por Amén. esto, y no quiero entristecerme Ahora, más. ¿por qué los cristianos Así es. se meten a lo profundo? Porque no oran, porque no leen su palabra, porque no hablan con Dios. Porque cuando usted empieza a hablar con Dios se le va eso y empieza el gozo, empieza la paz. Ahora, ¿qué yo hago y qué recomiendo a un familiar? Bueno, la familia desempeña un papel muy importante. Usted Así tiene que apoyarle, tiene que escuchar a aquella persona. La persona a veces con desahogar sus cargas, sus problemas, se alivia. Por eso existen los psiquiatras, le decía yo a ella. Nosotros somos psiquiatras de gratis porque tenemos al Espíritu Santo y podemos ser usados para dar un consejo y escuchar a una persona. Cuando escuche, no hable antes de que la persona hable. Así. Porque la persona que está así, usted no le va a hablar y hablar, porque más bien no quiere oír nada. Es que a veces escúchela. no es necesario decir Sí. nada, sino que esa persona se quite esa carga, hable, exprese y ya se calmó. Mire, le voy a dar un consejo que el Espíritu Santo me está dando en este momento. Escuche a la persona, no le diga absolutamente nada, escúchela. Y cuando termine, abrácela, dígale, yo le amo y Jesús te ama.
voy a orar por ti. Esa es la medicina para una persona que viene que dice que está en depresión. Es muy importante que en el proceso de sanidad que tiene mental o interiormente, sienta que es muy amado. Así que apóyele en eso, porque si usted no le pone atención, es un peligro. Y usted, mientras que está hablando, vaya orando, dame sabiduría, cómo le hablo, qué palabras positivas le digo, qué textos el Espíritu Santo te va a dar para que le diga. Así que tenga mucho cuidado, porque después de que usted ministra también a una persona que está así, se puede contagiar. Porque esto es espiritual y los espíritus salen de una persona y se te pueden meter a ti. Entonces usted se limpia, se cubre con lo que sea y le dice, Señor, en el nombre de Jesús, yo soy protegida por el Espíritu Santo. Siempre es bueno que apoyemos a un familiar que está así, a una persona que está así. Y una de las maneras, Romina, que tú puedes apoyarla es diciéndole, vámonos a caminar al parque, vámonos a tomarnos un café y escúchela. Y ya, a esa persona se le quita eso, o vamos al gimnasio juntas, pero haga algo con esa persona. Recuérdele que Dios le ama y que no está sola. Háblele del amor de Dios, de sus promesas. Sobre todo, Romina, los adultos, los ancianos, adultos de la tercera edad de 80, 90 años. Yo hablaba con una que me llamó por teléfono, solita, deprimida, porque ya sus hijos no están, no tiene esposo y está muy sola. Ella quiere que alguien la oiga. Ella quiere que alguien le diga, vámonos a tomarnos un café. Esas cosas ayudan para que usted ayude, pero la medicina más grande que usted le puede dar a una persona, Romina, es hablarle de Dios, de su palabra y mostrar el amor de Dios. Un abrazo cambia las circunstancias. Un te quiero y decirle que Jesús te ama puede cambiar muchísimo a una persona. Bueno, concluyamos. Eso lo va a llevar a recordar el amor de Dios, a buscar arrepentimiento, porque el Señor quiere que nos arrepintamos por haber olvidado sus promesas, por haber creído que nos abandonó, por haber creído que nos dejó solo. Así que Él también quiere arrepentimiento de nosotros para que encontremos ese refugio en sus brazos. Sabemos ya, como lo dijimos durante el programa, que Elías, David, Job, finalmente, luego de cada prueba que ellos vivieron, deciden en su corazón entregarse a Dios, deciden buscar el auxilio del Señor, deciden engrandecer el nombre del Señor y recibir así el auxilio que Dios siempre estuvo dispuesto a darle, ya que en el fondo ellos conocían que en Dios, que en Él hallarían rendición, esperanza y paz. Así que yo te invito a recordar siempre la palabra de Dios en esos momentos de angustias. Lucha contra esa voz que te quiere impedir hablar y buscar al Señor. Y para terminar, quiero leer un salmo que escribió David, es el 116, en esos momentos de angustia. Así que yo te quiero invitar, si tú te sientes en depresión en este momento que estás escuchando el programa, si tú crees que no hay esperanza, que te sientes solo, que eres una madre que está llorando por su hijo o por su hija, que te quedaste sola, tú no estás solo. Dios está contigo a tu lado en este momento, el Espíritu Santo puede despertar en ti un gran amor por el Señor Jesucristo en el cual tu vida puede cambiar por completo. Y el Salmo dice así: amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención. Toda mi vida lo invocaré. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor cuida de los sencillos cuando ya Él estaba sin fuerzas y lo salvó. Hermosas palabras del Señor, como David se expresa de Él, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de ternura, un Dios que te escucha. Amén. Es el Salmo 116. Amén. Bueno, ahora sí terminamos para
diciéndoles, ¿verdad? Que ya dijimos los síntomas, ya dimos la medicina, esperando que Dios haya hablado a tu vida. Si tú necesitas oración y quieres escribirnos, nos puedes enviar un texto o un mensaje. A mí me puedes escribir personalmente a mi WhatsApp al signo de 1 más 609 233-8196 o ahí en la página de Radio Cristo La Piedra Angular, ahí estamos las 24 horas, o en la página de Cuenta Conmigo. Así que esperamos que haya sido de bendición, que Dios te ayude a salir de ahí si estás ahí, pero si tú quieres, puedes escribirnos y estaremos orando por ti personalmente. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Se despide su hermana Rocío González. Sí, Romina Humana, Dios le bendiga grandemente. Amén. Y no se les olvide a compartir esta palabra porque nos ayudas a predicarle a muchos. Puedes hacerlo, como siempre les digo, a través de la página o puedes seguirnos también a través de Radio Cristo La Piedra Angular en Roku TV, Fire TV y a través de la web www.radiocristolapiedraangular. Hasta la próxima. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.